Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 5 y versículo 3, donde dice: Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Todo el entorno de la conquista está rodeado aquí de obediencia, ya que lo que Dios establecía era ejecutado sin dilación por Josué. Aunque aquellos que, humanamente hablando, carecía de lógica porque debilitaba las condiciones físicas del ejército de Israel por unos días, era cumplido fielmente porque procedía del Dios mismo. No era algo agradable, pero sin embargo era necesario, ya que la circuncisión se llevó a cabo en el collado de Aralot, cuyo nombre significa colina de los prepurcios, bien porque fuera el sitio donde tuvo lugar el hecho físico de la circuncisión, o tal vez porque allí se enterraron los prepurcios de los israelitas circuncidados. Continúa ahora con los versículos del 4 al 7, donde dice: Esta es la causa por la cual José lo circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todo lo del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría tierra que fluye leche y miel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Vemos aquí cómo las razones para la circuncisión se definen en estos 4 textos que acabo de leer, ya que primeramente la desobediencia produjo consecuencias funestas para los hombres de guerra que habían salido de Egipto, como así señala el versículo 4. Ya que cuando dice que los varones y todos los hombres de guerra, es decir, los aptos para la guerra que habían muerto en el desierto. En tal sentido, el pueblo había sido limpiado por la acción disciplinaria de Dios. Todos los mayores de 20 años que se habían rebelado en contra del Señor cuando les mandara entrar en la tierra. Note lo que dice el libro de Números, capítulo 14 y versículo 2, donde dice: Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. Pero note que habían muerto como Dios mismo estableciera. En Números capítulo 14 y versículo 29 dice: En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contado de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Por tanto, el pueblo había quedado libre de desobedientes que no podían acceder a las bendiciones de Dios. Aquellos que habían salido circuncidados de Egipto no habían hecho honor al significado de la circuncisión. Eran circuncisos en cuanto a la carne,
pero desobedientes a Dios en cuanto al corazón. Es cierto que posteriormente a su deserción manifestaron ellos arrepentimiento. Como dice Números capítulo 14 versículo 40, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Pero tengas en cuenta que ellos ya se habían hecho acreedores a la disciplina divina, precisamente por desobediencia, que le impedía el disfrute de la tierra de la promesa a la cual Dios quería introducirlos. Los israelitas que murieron en el desierto habían sido circuncidados en Egipto, como señala el versículo 5. Tal vez, antes de la celebración de la Pascua, en tiempos de la liberación, como señala en Éxodo todo el capítulo 12. Sin embargo, los que habían nacido durante el tiempo por el desierto no lo habían sido. Es por eso que la nueva generación surgida durante los 40 años de peregrinación permanecía incircuncisa. Ahora bien, se plantean diversas hipótesis sobre las razones por las que no habían sido circuncidados, a pesar de la demanda específica dada por Dios a Abraham. Y una de ellas, se considera que la circuncisión en el tiempo de la peregrinación por el desierto, a partir de Sin, fue suspendida porque aquellos años eran un tiempo en el que la nación peregrinaba bajo el desagrado y la reprobación de Dios, en un ambiente de disciplina y también de juicio, mientras morían todos los responsables de aquel acto de rebelión. Por tanto, el pacto de bendiciones estaba suspendido temporalmente y con ello se suspendía también la expresión externa del mismo. Números capítulo 14 versículo 34 dice: Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por otro lado, otra suposición propone que durante el tiempo del desierto, la circuncisión, que era signo distintivo entre Israel y las naciones, no era necesario, por cuanto no había naciones alrededor de Israel, ya que este era un pueblo peregrino. Sin embargo, pudieran apuntarse otros supuestos, pero no hay evidencias bíblicas que así lo sustenten, ya que el hecho real está en que el pueblo de Dios no había cumplido con lo establecido para ellos. El recuerdo de la disciplina cumplida vuelve a aparecer de nuevo en el versículo 6. Los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. No era necesario tal viaje, que consistió en recorrer tramos en torno a Caldés Bernea, en un verdadero deambular por el desierto conducido por Dios mismo. Aquella peregrinación no era de agradable tránsito hacia la tierra prometida, sino la espera del cumplimiento total de la disciplina establecida por Dios sobre los desobedientes. Era por tanto el tiempo de muerte en lugar del tiempo de vida. Durante aquellos 40 años, los rebeldes, como dice la palabra de Dios, fueron consumidos. Las promesas de Dios no se cumplieron para ellos por su desobediencia, ya que a diferencia de Moisés, a quien Dios no permitió entrar en la tierra, pero sí verla desde el Nebo, como así señala Deuteronomios capítulo 32 versículo 49, donde dice: Sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo
doy por heredad a los hijos de Israel. Pero sin embargo, estos ni tan siquiera ellos pudieron ver la tierra prometida, ya que murieron caminando hacia ella, pero no la alcanzaron precisamente por su pecado. Ellos estuvieron en el desierto, cuidados por la misericordia de Dios que proveía diariamente para su sustento, pero sin embargo no alcanzaron las bendiciones de entrar en una tierra que fluía leche y miel, literalmente, que chorreaba leche y miel. La nueva generación que no estaba comprometida bajo la disciplina establecida para sus padres debía ser ahora circuncidada, como señala el versículo 7. Las disposiciones de Dios sobre el pueblo desobediente se habían cumplido plenamente, y no debía de mantenerse por más tiempo la disciplina, sino más bien debía darse paso ya a las bendiciones prometidas. Sin embargo, la señal de vinculación entre el Señor y su pueblo había de establecerse en aquellos que entraban en la posición de la promesa, que era consecuencia de las bendiciones del pacto establecido con Abraham, en cuya confirmación estaba la señal de la circuncisión para todos los varones. Dios estaba enseñando a su pueblo que las bendiciones se alcanzan no por preparativos de guerra, sino por el camino de la obediencia y la lealtad hacia Él. La circuncisión era una manera de resaltar delante de todo el pueblo la realidad del pacto, que les daba el aliento de las promesas de victoria y bendición que Dios había establecido en él y que garantizaba la empresa de la conquista de la tierra. La práctica de la circuncisión avivaba la necesaria obediencia a todo lo establecido y ordenado por parte de Dios, ya que un pueblo limpio de pecado y en la senda de la lealtad al Señor era la condición primera para alcanzar la victoria. Por otro lado, la lección de la disciplina resalta en los textos considerados que la disciplina es un modo divino de limpieza para su pueblo, ya que mediante el ejercicio de la disciplina el creyente es despojado del peso de pecado que le impide una relación de comunión con Dios. No se trata de un juicio expiatorio por el pecado, sino de un ejercicio benevolente de la caridad divina en la restauración de las condiciones para recibir las bendiciones prometidas, resultado de la comunión con Dios. Mediante el ejercicio de la disciplina, Dios prepara a los suyos para la experiencia de la bendición. Es realmente la acción correctora del Padre del cielo sobre sus hijos, a semejanza de la acción del Padre humano sobre los suyos. Deuteronomios, capítulo 8 y versículo 5 dice: Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 2 y versículo 9 dice: Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El creyente disciplinado por el Señor debe demostrar gratitud por la acción de gracia amorosa del Padre Celestial, ya que con ella está siendo conducido a lo que es provechoso para que participe de su santidad, cuando dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos
de su santidad. Hebreos capítulo 12 y versículo 10. Sin duda alguna que la disciplina no es causa de gozo, es decir, es en cierto modo penosa, pero con todo el creyente que discierne lo que Dios hace con ello y el fin que se alcanza, no menosprecia esa actitud divina de su vida. Cuando dice: no menosprecia, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Proverbios capítulo 3 y versículo 11. La disciplina es evidencia de la condición del Hijo de Dios. Tan solo aquel que es realmente hijo suyo es disciplinado como tal. Hebreos capítulo 13 y los versículos 7 y 8 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí en este versículo 7, cuando está diciendo acordaos de vuestros pastores, los pastores son aquellos que son ancianos y que están colaborando codo a codo en el ministerio que Dios le ha encomendado. El amor de Dios se expresa en la disciplina para con los suyos. Hebreos capítulo 3 y versículo 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La disciplina alcanza en ocasiones un grado muy elevado de severidad. Con todo ello, jamás es destructiva, sino todo lo contrario, edificante y constructiva. El salmista afirma esta verdad cuando dice: me castigó gravemente Yahweh, mas no me entregó a la muerte. Salmo 118 y versículo 18. Y también en modo semejante se está expresando el apóstol Pablo cuando dice: como castigados, mas no muertos. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 9. Note que en ocasiones la disciplina llega a la muerte física, como es el caso de la establecida para el incestuoso de Corintio. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Igualmente la disciplina de Dios sobre los divisionarios de aquella misma congregación dividida, que persistían ellos en mantener tal actitud mientras practicaban en la cena del Señor, había enfadado y debilitado a algunos y a otros, tal vez los más rebeldes. Lo había separado de la iglesia por medio de la muerte, como así señala Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 30. Con todo, aun en casos como estos de extrema gravedad, la disciplina no separa al creyente del Señor, es decir, el creyente disciplinado no pierde su salvación. Es sin duda cosa horrenda, como dice la palabra de Dios, caer en las manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10 y versículo 31. Ya que como consecuencia de prácticas pecaminosas, pero aún así, el creyente será salvo en el día del Señor, aunque toda su obra se pierda, como alguien que pasando por el fuego es arrebatado del incendio, pero pierde sin embargo todo cuanto tenía. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La disciplina limpia la iglesia y además permite el disfrute de las bendiciones de Dios sin impedimentos. La disciplina eclesial, establecida en la Escritura, debe ser aplicada con el carácter curativo
que tiene espiritualmente hablando, no en otro sentido. La falta del ejercicio de la disciplina bíblica es más bien una falta de amor. Note lo que dice. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En la lección histórica del primer paso en los preparativos de Gilgal, debe aprenderse la necesidad de limpieza en el pueblo de Dios para alcanzar las bendiciones que Él ha prometido para los suyos. Note que sin limpieza no hay comunión y sin comunión no hay bendiciones ni poder. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. El pueblo debió de esperar en el lugar en que estaba hasta que las heridas de la circuncisión permitieron a los hombres de guerra asumir sin problema su lugar en el terreno del servicio. Note que había un tiempo de detención hasta que las heridas curasen, y solamente entonces estaban en condición de participar en la lucha. Durante todo ese tiempo el Señor estaba protegiendo a su pueblo. El temor que Él mismo había puesto en el corazón de los habitantes de Jericó hacía que todos ellos estuvieran encerrados dentro de los muros, aparentemente ellos seguros y también sin intención alguna de salir de ella para enfrentarse a los israelitas, sino que ellos estaban confiados que aquellas paredes, es decir, el muro, resistiera el empuje de los ejércitos de Israel en el momento en que iniciaran la conquista de la ciudad. Pero note que, sin embargo, Dios protegía a su pueblo, cuando el compromiso de fidelidad lo hacía vulnerables a los hombres. La fidelidad hace aparentemente vulnerable al creyente, que deja de confiar en su carne para someterse incondicionalmente a la voluntad de Dios. Es necesario llegar a límites de dependencia plena para ser conducidos a la victoria total en Cristo Jesús, ya que asumir el compromiso cristiano es tomar con gozo la cruz personal y seguir tras las huellas del crucificado. Mientras esta debilidad se experimente, el poder protector de Dios como puerta de entrada al disfrute de las bendiciones en Cristo se hace realidad para cada creyente, de tal modo que puede decir como decía Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Y voy concluyendo con esto. Como acabo de decir, el apóstol Pablo decía: por lo cual entonces soy fuerte. Notamos aquí que estas palabras expresan el crisma o conclusión del gloriarse de Pablo, ya que se le obligó a hacerlo. Otros, sin embargo, ellos podrían gloriarse en la carne, pero el sabio Pablo, amando al Señor, prefería gloriarse en las cosas que el hombre consideraba de pura debilidad y también de deshonra, porque Pablo sabía que su fuerza consistía en tener, reposando en él, el poder de Cristo. Amigo y amiga oyente, si el pobre hombre, vanaglorioso, engreído y presuntuoso, no puede contar con el poder de Cristo, reposando en él, a pesar de todas sus reclamaciones verídicas o imaginativas, no es nada fuerte, sino todo lo contrario, ya que solamente en la causa de Cristo puede el hombre y la mujer también, por supuesto, soportar las cosas que señala aquí en este versículo, y siempre salir, además, triunfante y fuerte de ellas. Solamente
Cuando se depende del poder de Cristo puede el hombre y la mujer glorificar a Dios. Solamente con esta comprensión y también actitud puede el hombre y la mujer gozarse o sentir gusto en tales cosas débiles desde el punto de vista humano. Amigo y amiga oyente, solamente cuando la persona está en Cristo Jesús tiene el poder en su nombre, no en el nombre de la persona, del hombre o de la mujer, sino en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar y recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo, ahí, a donde te encuentres, y repite esta oración si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesús, te confieso que muchas veces aparento ser una persona fuerte, pero en realidad no lo soy. Hablo muchas veces de serlo, pero también muchas veces salgo derrotado. En este momento vengo ante ti y te pido perdón por todo aquello que he hecho que es malo, que es pecado, y me arrepiento de ello. A partir de ahora, deseo confiar en ti y que tú seas mi Salvador. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte muchas gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.